Bueno, y ahora nos damos el gusto, pues está Luis Alberto Romero, historiador. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, me divierto mucho acá. Nosotros también, pero nos damos cuenta después, cuando termina, que nos habíamos divertido. Has escrito unos artículos en donde usás una metáfora y decís, Macri llegó al pavimento y ahora va a acelerar o tiene que acelerar. ¿Querés desarrollar esta idea? Si te gusta empezar por ahí, si no, tu propia ruta. Eso en realidad es la continuación de otra metáfora que usé durante 2 años, ¿no? Tratando de explicar cómo veía yo estas cosas en las que permanentemente se encontraban equivocaciones, errores, retrocesos de Macri. Era compararlo con, no sé si se sigue usando la palabra, cuando se manejaba un auto en el barro se llamaba peludear, que es mantenerse en el pequeño carril levemente afirmado y pegar volantazos a un lado o a otro para seguir en el camino. Entonces, mi idea es que si uno mira el momento del volantazo, parecería ser que tomó para un lado, no le funcionó y volvió, cambió de idea y volvió a donde estaba. Mi metáfora era tratar de mostrar que todo eso formaba parte de un camino, ¿no? Ese camino, durante esos 2 primeros años, era cómo gobernar un país muy complicado, por no decir otra cosa, con muy poco poder, con muy poco poder, ¿no? Y entonces proponerse algunas cosas y buscar caminos sinuosos para lograrlos, ¿no? Esa fue mi impresión cada vez que alguien, muchísima gente que tengo cerca lo plantea así, señalaba inmediatamente se equivocó o tuvo que retroceder. No, mi impresión es que finalmente las cosas que él quería conseguir las consiguió. Y lo que no pudo conseguir no tuvo ningún inconveniente en concederlo y dar la impresión de que se lo reserva para otra vuelta. Ahora, eso es lo que creo yo que cambió con esta elección. Donde llega el pavimento, claro, digamos. Terminó el barro, empieza el pavimento y ahora tiene una posibilidad de ir más rápido, ¿no? Pero, y acá los abro a todos a la conversación, hemos visto ya con el mismo Julio Piumato, que estuvo en tu mismo sillón, y lo veíamos viendo, digamos, el otro día el exministro Tomada y la CGT tiene una posición parecida, como diciendo, si hay una reforma que hacer, pues no es aquí. La patria es el otro, la reforma también será el otro. Acá no hay nada que tocar. ¿Qué va a pasar? Porque yo lo veo, como vos decís en tu metáfora, Macri acelerando, pero el resto de los tripulantes no sé si van a acompañar esta pisada. Bueno, yo en realidad lo que quise decir es que llegó a el momento en el cual tiene que empezar a dar los combates que no pudo dar en los 2 primeros años. Y yo sé que esos combates son muy duros porque la Argentina es un país desde hace mucho tiempo con corporaciones muy fuertes, de todo nivel, grandes, medianas, chicas. No creo que no hay argentino que no forme parte de alguna, salvo los historiadores, ¿no? O sea, de alguna corporación. De los historiadores. No existe. No existe. Cualquiera es historiador. En cambio, periodistas hay, solo somos un... Bueno, la crisis de representación está en todos lados. Pero si querés te hacemos terapia. No es representación. No, jamás hemos tenido alguien que diga hay un carnet profesional de historiador, ¿no? Es verdad. Y me parece bien, porque la historia es una cosa demasiado importante para que solo la practiquen unos profesionales que simplemente estudiaron un poco, ¿no? No me Qué parece... lindo cómo podríamos tirar de ese piolín, de ese hilo, y sería otra entrevista con Luis Alberto. Pero volviendo a eso, mi impresión es que, eso ya es una impresión de largo plazo de la Argentina, no de esta coyuntura, ¿no? Que desde hace tiempo las corporaciones han ido cristalizándose armando en sus búnkers y viendo cada una de ellas cómo puede sacarle algo al Estado, porque en realidad la razón de ser de casi cualquier corporación económica, profesional, tiene que ver con que el Estado, por ejemplo, le mantenga un horario de 6 horas, ¿no? Esos no tienen una clase enemiga contra la que luchar, tienen que pelear con el Estado, con el ministro, con la administración, ¿no? Y yo creo que ese es el escenario al que finalmente Macri llegó después de 2 años de no tener margen para dar esos combates, ¿no? Ahora puede darlos.
Cómo le va a ir es otra cosa, pero que ahora finalmente se colocó en la posición de combate. Bien. Siguiendo esta metáfora del combate, yo no sé si Macri quiere ganar por nocaut o está contento con ganar por puntos o con no perder la pelea y llevarse algo. Porque me da la sensación de que Macri está abriendo muchísimos frentes y que le alcanza con llevarse algo de cada uno de esos frentes. Vos decís como que propone reformas que son enormes, llenas de medidas, Todas titánicas, para que le compren la mitad o un tercio, que en realidad con un tercio estaría conforme. Lo acabamos de ver con Piumato, por ejemplo, que rechazó completamente lo que decía Macri, se enojó con Macri, pero está sentado ahora en una mesa de negociación que hasta hace poquito no lo estaba. Y de ahí seguramente salga algo distinto a lo que había antes. Por eso, no sé si es el knockout o los puntos. No, Agregue, Diego. Una cosa, no me parece que Macri esté metido en reformas titánicas. Son, te diría, que mitad de camino todas. No, No, pero son peleas contra factores de Sí. poder muy fuertes. Sí, está bien. Y después otra cosa que es interesante, por ahí tanto Jorge como el hombre sin representación El doctor gremial nos López. puede decir, pero es increíble lo que está sucediendo con Macri ahora, ¿no? Tirando sobre la mesa una cantidad de cosas que teóricamente, o la gran mayoría, tienen que pasar por el Congreso, o por lo menos por el filtro de grandes corporaciones, en el mismo lugar de representatividad que ante las elecciones, ¿no? Lo que ganó no es tanto en el Congreso como para que le permita, digamos, el año que viene ir de golpe. Quizás el año que viene la oposición se da cuenta que no tiene tanto poder, pero ahora pareciera que la impronta de las elecciones, con la misma cantidad de representatividad, le da semejante peso ante la opinión pública como para ir con este tipo de reformas. A ver. Pero me quedé con el comienzo de esta conversación. Yo no creo que Macri esté pensando en grandes reformas y yo como votante de Macri tampoco espero grandes reformas, simplemente espero que normalice mínimamente el país, ¿no? Ahora, dado el estado en que estamos en varios frentes, no solamente en el corporativo, llegar a esa mínima normalidad significa enfrentar a mucha gente que ha ido acumulando ventajas pequeñas, medianas, grandes durante mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido son combates grandes, pero no son combates para hacer un país distinto, ¿no? Mi idea es que si se llega al cabo de 2 términos de gobierno, supongamos, ¿no?, a normalizar el país, entonces podremos discutir cuál es el país distinto, que no creo que le confiemos el diseño a Macri, pero estamos muy lejos de poder discutir mientras los Ahora, judiciales... ¿este es un presidente de la transición, como se dice, o está para algo más que ser un presidente de la transición? Mira, tal como yo veo la de formación de historiador, de ver en largo plazo, encajaría perfectamente en la transición. Solo que la transición en la Argentina, desde la situación a la que llegamos a fines de 2015 hasta esa normalidad, es un cambio muy grande, ¿no? Así que depende de cómo lo mires, ¿no? Hay Es una un cosa cambio... interesante, las columnas de Luis Alberto, él habla de normalizar y de transformar, y que dadas las circunstancias y el contexto, ya normalizar sería Y transformar, transformar. claro. Eso Claro, observás. exactamente, ¿no? Porque supongamos, en toda esta cuestión con los distintos sectores corporativos hay un problema que es, hay algo que pagar, hay una deuda pendiente, una factura que ha quedado, ¿no? Y estamos viendo quién la paga. Cada uno estamos oyéndolo todos los días a gente como Piumato que dice, no soy yo. A mí no me toca, que la pague otro, ¿no? Entonces, la gran transformación es crear la conciencia de que hay una deuda, un muerto, una factura Perdón, colectiva, el viernes pasado, ¿no? en lugar de Piumato, fue Coca-Cola la que decía eso. Sí, Digo, sí, para, sí. Todos, porque para poner digamos las cosas. que efectivamente... ¿Un auspicio menos? Yo creo que está moviendo muchos avisperos y luego veremos hacia el cual apunta. Yo coincido en que no puede con todos, ni creo que se le ocurra, porque me parece una persona sensata, ¿no? Pero yo creo que la opinión pública, él está tratando de armar una opinión que le ayude a completar lo que le falta en el Congreso, ¿no? El Congreso Claro, ahí está el Jorge, punto. a ver. Yo creo que Macri está buscando más unas reformas que la opinión pública pueda digerir, es decir, a una velocidad, un voltaje que la opinión pública pueda digerir, más que las que necesita el país o las que el sistema político puede digerir, ¿no? Me parece que el clima hoy lo está poniendo la opinión pública, que siempre es el sujeto tácito de todas estas conversaciones. Lo que yo pregunto es lo siguiente, Luis, con respeto. La debilidad que se supone de los primeros 2 años de Macri, en una de esas era mitológica.
En abril del 2016, el 50% de la opinión pública opinaba que el liderazgo de Macri era fuerte, contrariamente a lo que creía el yogur de la política y el análisis de la política, que todavía fantaseaba con el helicóptero como miedo intrínseco, ¿no? Los datos de los últimos 2 años demuestran que nada se movió, que la imagen de Macri no se movió, es que estuvo estable desde lo que la gente produjo en el 2015 hasta que lo que la gente produjo en el 2017. Entonces, en una de esas Macri perdió 2 años y le podría haber metido mano a este país hace mucho tiempo si se hubieran sacado de encima el miedo que en realidad no tenía ningún sustento real. Yo pienso muy distinto. Pero igual, ¿eh? esperen, se entiende el planteo, porque Giacobbe Sí. viene y dice, mis números, él trabaja con una consultora, mis números ya le daban confianza al gobierno de hace 2 años, Totalmente. y ahora están igual, no se movió, pero ustedes que son el círculo rojo, el periodismo, los opinadores, los títulos de los diarios y demás, hacían que rondaran los fantasmas la debilidad. Fantasmas Consolidados en la marcha de aquel 24 de marzo con los helicópteros de cartón, etcétera. Y recuerden que recién el gobierno se envalentonó cuando hubo una marcha a favor, que fue muy potente, Claro. que el gobierno no sabía si apoyar o no. No decían, sí, vayan, es una marcha oficial. ¿Se acuerdan de todo Sí, Si claro. pasaste por Y que casa fue un de golazo. gobierno, si pasabas por casa de gobierno en febrero pasado, veías caras largas. O sea, esos números que muestra la opinión pública no era el sentir de los Pero por funcionarios eso, de yo Cambiemos. Está lo que bien, puede sostengo ser es igual. que en el yogur de la política hay un microclima que va hacia el miedo, o hacia la exaltación, o hacia el amor. Si tenías la calle tomada también, ¿eh? No sé si tanto yogur de la política. Y en la opinión pública, mes tras mes, la cosa no se movía. Eso es lo que están viendo ahí, explícalo, es lo que vos decís, Bueno, ahí hecho están, un las curvas, gráfico. ahí están las curvas de evolución de 2 años de imagen de muchos de los políticos. Ahí está Macri. Y fíjense, la verde es la positiva, la roja es la negativa, que no se mueve. La variación no es grande. Se mueven en un rango muy pequeño. No es la sensación térmica que, como vos decís, el Exactamente. Estábamos yogur discutiendo tenía. hasta hace poco si ganaba Cristina en la provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos de eso. Es No. verdad lo que... Bueno, espera, para algo trajimos a un invitado de este nivel, ¿no? Porque Sí. vamos a hablar entre nosotros. Luis Alberto. Yo no me manejo muy bien en el mundo de las encuestas de opinión. En el fondo no creo mucho en ellas, así que no. Respetuosamente. Respetuosamente, ¿no? Pero la opinión es uno de los varios factores de poder que están en juego. A este hombre, a Piumato, la opinión pública le importa nada, ¿no? Porque él tiene muy claro lo que tiene que defender. Y hablo de él porque estuvo aquí, pero podría hablar de empresarios, de cualquier otra corporación, de los médicos, de cualquiera que esté defendiendo algo que tiene. Y en ese sentido me parece que Macri no tenía nada muy pesado detrás de ese clima de opinión. Ahora, sobre eso un comentario, ¿no? Tuvo 2 movilizaciones muy fuertes, una en el fallo del 2x1 y otro en el caso de Maldonado, que forman parte de la opinión pública, y yo estoy convencido de que ese es un lado muy débil del gobierno, ¿no? Una cosa es una encuesta, otra cosa es La calle. 200.000 personas en la calle. La encuesta ¿no? es muchísimo más representativa. Pero ¿de representativa de qué? Porque fuera del momento de votar, la imagen no cuenta tanto. No, Luis, Cuentan los No, pero piumatos espera, y cuenta la Luis, calle. Vos usaste otra vez la metáfora, en este caso del boxeador, diciendo que un flanco débil era que podríamos englobar como en derechos humanos. Dijiste Maldonado, dijiste 2x1. Sí. ¿De eso se tiene que cuidar el gobierno? ¿O tiene que mejorar la comunicación o su postura o saber qué quiere? Es que es mucho más que derechos humanos. Es derechos humanos encastrado con el relato kirchnerista y con el más viejo relato nacional y popular que forma parte del sentido común de casi todos los argentinos. Y creo que eso ha hecho una mezcla muy potente frente a un gobierno que decidió que de eso no se ocupa y no tiene nada para responderle. Ahí es donde yo veo la debilidad y me da la impresión de que eso puede, según como vengan las cosas, puede repetirse con más o menos frecuencia, ¿no? Ya les abro, pero vos dirías, es horrible decir a alguien que falleció en las circunstancias, que todavía el informe final está en unos días, nos referimos a Maldonado, pero algunos lo han englobado en el término de un cisne negro. Como vos dirías que debería cuidarse el gobierno de que un evento de esta naturaleza o de estas características por la potencia simbólica, etcétera, en la sociedad vuelva a impactarlo y debería estar mejor preparado. Sí, debería tener una respuesta pensada
frente a eso, ¿no? Así como debió haberla tenido frente al fallo de la Corte. Se dejó ganar el espacio por gente que sabía bien cómo explotar lo que estaba pasando y crear una suerte de mito alrededor del hecho. Pero me resulta un poco antagónico, es decir, cómo amalgamar todo esto que me parece imposible de digerir para el gobierno. El fallo de la Corte fue un fallo de un poder del Estado que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno en ese momento? Más que dejar actuar a la Corte. No, efectivamente, ¿no? Pero lo que pasa es que a eso le siguió una manifestación y le siguió un montón de gente que sabe mucho de derecho y que dijo, bueno, el atenerse a la ley en este momento no es conveniente porque el sentir de la sociedad es distinto, y eso finalmente quedó como la interpretación, y luego el Congreso votó una ley bastante absurda diciendo esto no vale porque decimos que para atrás cambiamos la ley para atrás. Bueno, todo eso forma una especie de gran violación de la idea de Estado de Derecho, que resulta que estaba apenas sostenida por 3 jueces de la Corte, ¿no? No creo que el gobierno le guste ese camino, pero no encontró nada para fortalecer esa opinión de la Corte. No sé qué podría haber hecho, pero ahí es donde entra la política, por supuesto que no institucionalmente, ¿no? Y para mí, obviamente, el agregado que vos nos podés ayudar a ver en la historia, digamos, en la diacronía de lo que le pasa a un determinado gobierno cuando descuida algún flanco. Uno por ahí tiene la mirada más corta de lo periodístico. Es como un piropo profesional que vos decís que es un elemento que debería tomar en cuenta. Sí, sí. Y no sí. marearse por el triunfo este. No, creo que qué sé yo, no es tanto marearse, es que en general todo el modo de ser del gobierno de Cambiemos se ha construido sobre la idea de aquí para adelante, ¿no? No nos desentendemos de aquí para atrás. Y no es tan fácil. No es tan fácil porque finalmente los imaginarios de la gente juegan Existen. con el pasado. Minuto y y el futuro. medio final a todo brillo. El que quiera decir algo, preguntarle, una cosa aprovecharlo. cortita. Digo, me parece que hay que rever, sinceramente, esta idea de que las plazas son el sentir popular, ¿no? La toma del espacio público como símbolo político tenía un peso increíble hace 30 años atrás, ¿no? Los 2 grandes competidores de la Argentina iban a medirse ahí a ver quién la llenaba más. Hoy estamos en una Argentina donde la opinión pública le pone menos el cuerpo y más la cabeza a la cosa, al revés que hace 30, 40, 50 años en la Argentina. Y de esto hay demostraciones, me parece a mí, bastante ciertas o bastante empíricas. No movió a la opinión pública ni el caso Nisman, ni lo movió tampoco el caso Maldonado. En febrero de este año, Macri cayó 7 puntos, y cayó 7 puntos porque Mirta Legrand le hizo una entrevista incómoda. Después de eso, fueron a la plaza, perdóname, el peronismo, al otro día el sindicalismo, al otro día la izquierda y después el kirchnerismo, y el tipo empezó a crecer. O sea Entonces, que la toma del espacio público, a los ojos de la opinión pública, ya se sabe que es una runfla. 6 intendentes del conurbano te llenan una plaza en 1 minuto y medio. O sea, más No es el cuidado clamor con la público. mesa que con la plaza. Claro. Última frase, algo cortito y agradecerte por esto. Bueno, no sé, estoy muy atado con esto de la opinión pública. Yo creo que la opinión pública es algo más complicado que una medición, y en la cabeza de una persona o de un colectivo hay muchas cosas instaladas, a veces se activan unas y a veces se activan otras. Claro. La misma persona que dice me gusta Macri puede salir a la calle a insultarlo porque le parece que secuestró a Maldonado. No es contradictorio una cosa con otra. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por haber estado. Gracias a ustedes también.